A nombre del programa Prevención de la Violencia de la Fundación Carlos Slim, les doy la más cordial bienvenida al ciclo de videoconferencias Prevenir la Violencia de lo Personal a lo Colectivo, que serán impartidas por la maestra Berta Obregón Duvernart del Instituto de Estudios de la Pareja. Esta serie de pláticas tiene por objetivo que los servidores públicos, académicos, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios y público en general fortalezcan sus competencias comunicativas y relacionales. De esta forma, todas y todos podemos contribuir a la prevención de las violencias desde el ámbito personal, mejorando nuestras relaciones con nuestra pareja, nuestra familia y con quienes convivimos diariamente. En esta ocasión, la conferencia se titula Hablando se saben las cosas, callando se ignoran, habilidades de comunicación interpersonal, en la que la maestra Obregón nos compartirá algunas estrategias para identificar las habilidades de comunicación con las que contamos a nivel personal y cómo podemos emplearlas para generar y mantener relaciones sanas con las y los demás. Sean bienvenidas y bienvenidos. Gracias por esta invitación. Empezamos pues con este tema de la comunicación. Déjenme contarles un poco sobre una pareja. Ella es Ana, él es Ernesto. La queja de ella es que él no se comunica conmigo, le pregunto y no me dice, casi no hablamos, no hay un diálogo, solo se queda callado y después de mucho rato me dice que vamos a hacer lo que yo le estoy pidiendo, pero después no ocurre nada de lo que yo quería. Estas son las quejas de ella. Y la queja de él es que cada vez que ella le dice, vamos a platicar, él ya sabe que lo siguiente es una serie de reclamaciones, una serie de quejas. Lo que hace es juzgarme, criticarme. Nada de lo que digo es suficiente para ella. No me acepta como soy. Por eso me quedo callado y la dejo hablar. Pero de todas maneras se enoja. Entonces, no hay forma de tenerla contenta. Estas son las quejas que constantemente se oyen de ellos. Y podríamos preguntarnos, ¿qué les está pasando? ¿Qué le pasa a ella y qué le pasa a él? ¿Qué quiere ella cuando hace esta queja? En resumen, pareciera que ella quiere palabras, que quiere un diálogo y en el fondo lo que quiere es sentirse querida, sentirse amada. En la queja de él podríamos pensar que lo que quiere es sentirse escuchado, sentirse valorado, sentirse querido. Y en el fondo, lo que quiere es que entre ellos pueda haber una interacción más profunda, pero donde no solo hable ella y dé indicaciones ella, sino donde él también cuente. Estas son circunstancias bastante comunes y cotidianas a lo largo de todos nuestros días, en nuestras familias, en nuestras interacciones. Vamos a hacer un pequeño recuento. Les pido por favor que levanten la mano aquellos que piensan que las personas en esta imagen que les voy a presentar no se están comunicando. Vean la imagen y por favor díganme quiénes piensan que no se están comunicando. ¿Cuántas manitas levantadas tenemos allí? En este momento estamos recibiendo la votación de las personas. Vamos a dejar abierta la participación durante únicamente 30 segundos para que podamos darle fluidez a la presentación. Bien,
Vean, mientras ustedes hacen este comentario, lo que yo he encontrado con mucha frecuencia es que las personas piensan en la comunicación como un objetivo importante a alcanzar, como si la comunicación fuera un fin, cuando en realidad la comunicación no es un fin en sí mismo. Miren, ya tenemos una respuesta y parece que el 64% piensa que no se están comunicando y el 36% piensa que sí lo están haciendo. Vamos a hablar bastante de esta circunstancia porque lo que vemos es una imagen en donde entre estas dos personas no hay palabras, no hay miradas, no hay un contacto físico cercano que hable de cercanía. Pero por lo menos hay un mensaje entre ellos. No quiero verte, no quiero hablarte, no quiero estar contigo en este momento. De alguna forma, estamos enviando un mensaje a la otra persona, no un mensaje que nos acerque, pero sí un mensaje de cómo nos sentimos y cómo estamos en ese momento. La comunicación lo que hace es favorecer las relaciones. La comunicación es un medio para fortalecer, para alimentar, para acercar a una persona con la otra. Es un medio para la apertura interior. Claro que existen resistencias a la comunicación que en realidad son resistencias a la apertura, resistencias a mostrarme. Casi todas las quejas de comunicación, de falta de comunicación, son reclamos para lograr mayor apertura y compenetración entre las personas. En el caso que les digo de Ana y Ernesto, efectivamente los dos sienten que hay una distancia emocional entre ellos y los dos esperan mayor apertura del otro para que se logre mayor cercanía. La comunicación nos permite descubrir todo lo que existe en la interacción con el otro, pero también nos permite descubrir quiénes somos. Nos permite conocer la vida más profunda del otro y también la mía. La comunicación es también un medio que nos ayuda a cultivar, a trabajar en la relación. Todas las relaciones requieren de cuidado y atención. No hay manera de tener una relación significativa, profunda y satisfactoria si no le hemos dedicado tiempo, energía. Pero también necesitamos dedicarle un esfuerzo para poder mostrarle al otro quién soy, qué pienso, qué siento, qué quiero, cómo lo veo, cómo podemos irnos acercando. Cuando las personas me llegan quejándose de falta de comunicación, en realidad no se quejan de falta de palabras, porque los silencios también comunican. De lo que se quejan es de que sienten distancia emocional con el otro. La comunicación nos da la posibilidad de encontrar en la apertura un espacio de intimidad, porque en la medida que nos sentimos comprendidos y aceptados por el otro, se crea un espacio de intimidad. Y en esa intimidad lo que se genera
es una compenetración, una manera de sentirnos entendidos, aceptados por el otro, y somos capaces de, en una atmósfera así, decirle y confesarle al otro nuestros secretos más profundos, que podemos mostrarle aquello que le hemos ocultado al mundo. Esperamos que el otro considere nuestros secretos valiosos e importantes y que además los mantenga secretos. Construir intimidad entre dos personas es una tarea dedicada. Requiere del deseo de manifestar al otro aspectos de mi personalidad que habitualmente quedan atrás de la imagen que yo quiero que los demás conozcan de mí. Quedan un poco escondidos a veces atrás de nuestros títulos o nuestros honores o aquellas máscaras que nos ponemos para ser aceptados dentro de los contextos sociales. Y en este espacio de intimidad somos capaces de quitarnos esas máscaras y de mostrar aquellas áreas de nuestra personalidad que no le comentamos, que no le mostramos y que a veces son un secreto hasta para nosotros mismos. Es decir, en ese espacio de intimidad podemos conocernos también y descubrir aspectos que han estado en nuestro inconsciente gracias a la interacción con el otro. Claro que la intimidad requiere de ciertas circunstancias o ciertas atmósferas o condiciones. Una de estas condiciones es la confianza. Claro que la confianza es algo tan frágil que si la confianza se puede perder en un minuto por un ademán, por un tono de voz, por un comentario, por una frase, y reconstruir la confianza puede llevarnos años. Pero sin esta característica o sin esta condición de la confianza, no tenemos la posibilidad de decirle al otro quién soy. Aunque todos sentimos la necesidad de tener por lo menos una relación en donde podamos sentir esa intimidad, esa confianza para mostrarle al otro quién soy. Un espacio donde yo pueda volcar algunos de los secretos que me pesan. Muchas veces no podemos ni explicar racionalmente a qué se debe la necesidad de querer contarle a alguien mis cosas más profundas. Pero esta necesidad nos impulsa a buscar por lo menos una relación importante y trascendente que nos dé la posibilidad de construir este espacio de intimidad. Así es de que todos tenemos necesidad de intimidad. Y para la intimidad se requiere esta atmósfera de confianza. Necesitamos saber que no vamos a ser traicionados y necesitamos saber que tampoco vamos a ser juzgados. Entonces, junto a la confianza se requiere de aceptación. A veces escucho personas que dicen, pero si yo ni siquiera le dije nada. ¿No? Pero moviste la mano, levantaste una ceja, cambiaste el tema, levantaste los hombros y eso también es parte de nuestra comunicación. Todos nuestros movimientos corporales expresan algo, dicen algo de nosotros y lo escucha el otro, lo percibe el otro y tiene un efecto en la otra persona. Entonces, ese
comentario o ese movimiento, ese ademán, ese tono, el otro lo escucha y lo recibe como un juicio, como una crítica, como no estar de acuerdo o incluso como una devaluación de lo que yo estoy diciendo o de lo que yo estoy transmitiendo. Cuando esto ocurre, en general las personas, cuando se sienten enjuiciadas o criticadas, solemos dar 2 pasos para atrás y encerrarnos. Esto dificulta la cercanía porque entonces no nos sentimos suficientemente seguros en un espacio en el que podamos mostrarnos. Esto es muy claro a veces en los niños. Por ejemplo, un chiquito que acaba de tener un hermanito y observa más atención de la madre al hermanito, pues el hermanito empieza a caerle mal. Y de repente llega y le mete un pellizco al hermanito para que se calle. Claro que el niño llora más, ¿verdad? No es una buena técnica. Pero como la mamá lo regaña, ¿ustedes creen que va a dejar de hacer, de hacerle cosas al hermanito, de pellizcarlo o de decirle que se calle o cosas así? No va a dejar de hacerlo, pero va a tener el cuidado de que la madre no lo vea. ¿Para qué? Para que no lo regañe. Eso hacemos los adultos también. Si tú me criticas, lo más probable es que yo siga haciendo lo que estoy haciendo o siga pensando como pienso o siga llevando a cabo las cosas que llevo a cabo, pero voy a tener la precaución de que tú no te enteres o de no decírtelo o de no mostrarte. Eso va construyendo una distancia entre las personas que con el tiempo se convierte en una distancia emocional que pesa. Se van perdiendo posibilidades de hablar de ciertos temas, porque si hablamos del tema de la familia, pues te enojas o me criticas, entonces este tema ya no lo consideramos. Eso es parte de lo que ha pasado en la relación entre Ana y Ernesto. Ernesto se siente tan enjuiciado y tan criticado que hay temas que no pone sobre la mesa y que no quiere tocar. Los temas pueden ser muchísimos, pueden variar. Los temas son infinitos. Puede tener que ver con el manejo del dinero, con el manejo de los hijos, con las diversiones, con la Navidad, con la familia extensa, con el trabajo, con cualquier cosa. Los temas son infinitos. Lo importante es esta distancia emocional que se va construyendo, que se va viviendo como falta de intimidad, como si tú y yo fuéramos un poco 2 desconocidos. Y esto es parte de la queja de estas 2 personas. En todos los momentos, en todos los espacios donde nos movemos, hay casi siempre una atmósfera emocional que respiramos y a la que reaccionamos. Pero muchas veces la reacción es más inconsciente que consciente y ni siquiera nos preguntamos qué clase de atmósfera hay aquí. La intimidad es un hecho psicológico bastante complejo. Primero, no todas nuestras relaciones alcanzan un grado de intimidad igual, ni tienen por qué ser semejantes. Cada relación o cada vinculación tiene diferentes niveles de intimidad, diferentes grados. Quizá la relación que requiere de un grado de intimidad más alto es la relación de pareja, porque es la relación más completa, es la relación en la que está involucrada toda, absolutamente toda nuestra personalidad, queramos o no queramos, porque está involucrada de manera consciente y también de manera inconsciente.
Cuando estamos involucrados de esta forma, lo que hace el otro con este grado de intimidad, pues nos hace sentir más vulnerables, porque como el otro conoce algunos de mis secretos, pues entonces yo me siento más expuesta. Y muchas cosas que el otro hace me hacen sentir afectada. Eso quiere decir que despierta en mí sentimientos y emociones que muchas veces objetivamente no responden a los hechos que estamos viviendo o a la situación en el presente. ¿Por qué? Porque son movimientos emocionales que responden más a nuestra propia historia. Las personas somos afectadas desde la primera infancia y no sería exagerado decir que desde el vientre materno. Lo que quiere decir que este grado de afectación es algo con lo que nacemos. Por eso en una familia, cuando ocurre algo, vamos a encontrar personas que lo resienten mucho y que tienen reacciones emocionales de nivel más alto y otros que tienen reacciones emocionales de nivel más bajo. Eso no tiene que ver con el hecho en sí o con el episodio, con lo que sucedió. Eso tiene que ver más con el grado en que las personas nos podemos sentir afectados. Tiene que ver con nuestra historia. Es como si guardáramos una especie de memoria emocional en la que se encuentran todas aquellas experiencias que dejaron una huella, que dejaron una carga emocional que se quedó allí instalada en nuestra alma. Y entonces, cualquier movimiento, tono emocional, una reacción o unas palabras despiertan esa memoria emocional, nos generan una reacción, un sentimiento, un estado y tenemos una reacción. La interacción con algunas personas toca esa memoria emocional, pero no la interacción con todas. Entonces, a veces sucede que aún tocando los mismos temas, no tienen el mismo efecto en nosotros. Lo que dice nuestra pareja que lo que dice la cajera del súper. Mientras más cercana es la relación, mientras mayor intimidad hemos conseguido con alguna persona, más afectables somos. Eso quiere decir que tendríamos que la posibilidad de observar con qué personas me siento más afectada, con qué tonos, con qué movimientos, con qué temas, con qué áreas de la vida se despierta mi memoria emocional y con cuáles no. Esto nos permite autoconocernos. Quiere decir que la comunicación y la interacción con otras personas se convierte en un medio de autodesarrollo, siempre y cuando tengamos las actitudes adecuadas y lo podamos aprovechar. Una actitud adecuada sería esta posibilidad de hacer una reflexión y de revisar lo que yo sentí, lo que yo hago, lo que yo percibí, lo que me afectó. La mayor parte de las veces, después de una discusión entre dos personas, la tendencia es que hacemos sí una reflexión, pero una reflexión de lo que hizo el otro, de cómo me lo dijo, de lo que estaba pensando o de la intención que tenía el otro. Y volcamos toda nuestra energía y nuestra atención en el otro. Y entonces perdemos la posibilidad de observar lo que nos está ocurriendo a nosotros. El tiempo que le dediquemos a hacer una autoobservación sobre nosotros será tiempo enriquecedor para conocernos y para abonar a nuestro proceso de desarrollo y de madurez.
Por supuesto, también nos ayudará a conocer al otro. Pero en lo que yo he visto en estos más de 30 años de trabajo con personas, me parece a mí que lo primero que uno tiene que hacer es observarse a sí mismo. Es más llamativo observar al otro y decir del otro y hablar del otro. Pero es mucho más enriquecedor para mi proceso observarme a mí y hablar conmigo de mí, no del otro, porque eso significa que quiero cambiar al otro. Y sobre la única persona que puedo hacer cambios es sobre mí. Por lo tanto, invierto mejor el tiempo si me dedico a trabajar conmigo y a observar esta memoria emocional. En el plano afectivo, la comunicación puede medir la calidad de la relación. Es decir, una relación en la que no hay reacciones emocionales, no hay interacciones de intimidad, es una relación con una calidad mínima, bajita, de grado bajo. No quiero decir en el tono negativo de menos, pero sí en cuanto al grado de intimidad o que nos permita desarrollarnos. Una relación en donde ocurren movimientos emocionales es una relación en donde podemos aprender mucho. ¿De qué depende que aprendamos? De la actitud de apertura que tengamos. Y la actitud de apertura se ensaya a través de la comunicación. Es decir, ¿cuánta capacidad tengo yo para escuchar al otro hablar sobre mí? Eso habla de un grado de madurez. Si yo no soy capaz de recibir retroinformación sobre mi persona, porque inmediatamente empiezo a tener reacciones emocionales, me altero y pierdo objetividad, eso significa que necesito trabajar más conmigo, que se rozó un área de la memoria emocional que es afectable en mi persona. Y eso puede ocurrir en cualquier relación, ¿eh? No necesita ser una relación de pareja para que nos sintamos afectados. Los hijos a veces tienen una capacidad para influir en nuestra memoria emocional y llevarnos a niveles altos de sentimientos. Vamos a hacer una pequeña pregunta. A ver, ¿cuántos de ustedes han tenido dificultades de comunicación en alguna o en algunas de sus relaciones humanas? Digamos, puede ser la relación de pareja, con los hijos, con los padres, con los jefes, con los subordinados, los vecinos, los amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, con cualquier persona. ¿Cuántos de ustedes han tenido dificultades en esta área? En este momento se está llevando a cabo la votación. Tenemos un nivel muy importante de participación, ya que más de 550 personas han participado y mantendremos abierta esta encuesta durante únicamente 30 segundos. Ok. Me parece a mí que este es un tema importante que toca áreas que nos influyen muchísimo en nuestras relaciones, en nuestras interacciones a todos los niveles. Miren, pues ya tenemos una respuesta y contundente, ¿eh? El 98% hemos tenido dificultades contra el 2% que no ha presentado dificultades en esta área.
Bueno, esta pregunta nos daría pie para hacer otra pregunta. ¿Cuántas parejas o qué parejas tienen problemas de comunicación? Esta no se las vamos a hacer ahorita a ustedes, se las voy a responder yo. Todas, absolutamente todas las parejas tienen problemas de comunicación. No hay manera de salvarnos. En todas las parejas hay problemas de comunicación. El grado puede ser alto, o puede ser bajo, o puede ser mediano, o puede ser altísimo. Lo que va a variar es el grado, pero todas las parejas pasamos por problemas de comunicación, simplemente porque somos dos personas diferentes. Pensamos diferente, sentimos diferente, miramos diferente, escuchamos diferente, percibimos al mundo de manera diferente. Esa sola razón da pie para que absolutamente todas las parejas tengan conflictos de comunicación. Claro que la buena noticia es que este conflicto en todas las parejas da la posibilidad de desarrollar habilidades de comunicación, de apertura, de conocimiento del otro y de autoconocimiento. Ese es un objetivo de este problema, de este conflicto de comunicación. Conocernos y conocer al otro. Aprender a aceptar la diferencia es otro objetivo de este conflicto. Es decir, les platico de otra pareja. Ella se llama Mariana y él se llama Eliseo. Ellos tienen un conflicto de comunicación y la queja de ella es que él quiere que ella piense como él piensa, que tome decisiones como él las tomaría. Y dice que él se desespera y se enoja porque ella no ve lo mismo que él ve y no se le ocurren las mismas cosas que a él se le ocurren. Y la queja de él es que efectivamente él trata de explicarle y explicarle y explicarle y explicarle a ella y no hay manera de que ella entienda lo que él ve. Y entonces él siente que a ella no le interesa hacer un esfuerzo para entenderlo. Evidentemente, más o menos fácilmente ellos detectan que él tiene un lenguaje que cuadra más con el pensamiento y ella tiene un lenguaje que cuadra más con el sentimiento. Cuando él habla desde el pensamiento, aquí está hablando de valores universales, está hablando de cosas objetivas y ella en este nivel está hablando en otro canal diferente que no se empata con el del pensamiento. Ella habla del sentimiento y habla de valores no personales, de valores personales es el sentimiento, no de valores universales como habla él. Y entonces es como si ellos hablaran idiomas diferentes. Al hablar idiomas diferentes, pues no nos quedan más que dos salidas. Una es que necesiten un intérprete y muchas veces el terapeuta hace funciones de intérprete, pero este terapeuta es útil para que ellos vayan aprendiendo a ser bilingües, porque no pueden vivir eternamente con el terapeuta, ¿verdad? Mientras ellas no se hagan bilingües, van a seguir teniendo este conflicto de comunicación. Pero para que él
aprenda o le dé tiempo y dedicación a aprender el lenguaje de ella, necesita valorarlo. Y para que ella aprenda el lenguaje de él, también necesita valorarlo. Si ella piensa que su lenguaje es el mejor y el más importante y el más útil, entonces no le da suficiente peso y valor al lenguaje de él y pierde la oportunidad de conocer el lenguaje de él. Y viceversa, si él piensa que el lenguaje más adecuado es el objetivo y es el de los conceptos y es el de los valores universales, entonces no le da lugar al lenguaje de los valores personales. Y van a tener un conflicto de comunicación eternamente. Hagan de cuenta que en este conflicto de comunicación, al paso de los días, porque además, pues este conflicto se presenta todos los días, a mañana, tarde y noche y con cualquier tema. Pero en la medida que vamos lidiando con este conflicto y que vamos tratando de entender lo que dijo el otro, de a qué se refiere, de que no es personal, de que no es en mi contra, sino que es su lenguaje, en la medida en la que vamos aprendiendo eso, podría llegar el día en que yo pueda utilizar mi lenguaje y pasarlo al lenguaje de él. A veces lo hacemos de manera natural cuando nos preguntamos, ¿y si él estuviera en esta circunstancia, cómo lo vería? ¿Cómo lo abordaría? ¿Qué haría? ¿Qué pensaría? ¿Qué me diría? Cuando yo puedo hacer eso, quiere decir que mi lenguaje y el lenguaje del otro han encontrado un espacio con el mismo valor y la misma validez. Y entonces yo estoy empezando a ser bilingüe, porque puedo pararme aquí y observar la circunstancia, y luego puedo correr y moverme a este lado y observar la circunstancia. Si yo sumo la visión con estos dos lenguajes, en realidad tengo una visión más completa de la circunstancia que estoy viviendo y tengo más posibilidades de resolverlo desarrollándome como una persona más madura. Porque si tengo una visión más completa, tengo más elementos para poder afrontar mi realidad. Eso quiere decir que en el conflicto de comunicación, las personas tenemos una gran oportunidad para ser más completos. Habitualmente lo que hacemos y lo que yo veo que sucede en muchísimas parejas es que uno se coloca en su esquina, el otro va a su esquina y desde allí se argumentan, ya sea que se griten o se hablen suavecito, pero los dos argumentan. Y no importan las argumentaciones, evidentemente las argumentaciones tienen lógica porque las están haciendo dos personas inteligentes. Y podrían argumentar días o semanas. Si nos concentramos en tratar de ver quién tiene más razón, eso va a ser una pérdida de tiempo. Y ya sé que muchísimas personas vienen a terapia para que el terapeuta le dé la razón al que la tiene. La verdad es que los dos tienen su razón, nada más que lo están enfocando desde una perspectiva diferente. Si somos capaces de cambiar de lado y aprendemos de mi perspectiva y de la perspectiva del otro, entonces tenemos un potencial de desarrollo enorme. Pero para renunciar a tener la razón, tenemos que hacer un ejercicio fuerte con nosotros mismos. La verdad es que yo creo que como el 99.9% de los conflictos, para no ser exagerada, están
enfocados desde esta perspectiva de tener la razón. Y la verdad es que eso no es lo más importante, sino lo más importante para nosotros tendría que ser la posibilidad de aprender de cada uno de estos conflictos, de madurar. Eso quiere decir que si yo quiero trabajar conmigo y madurar, podría yo todos los días recordarme que necesito renunciar a tener la razón para escuchar al otro. Claro que saliendo de mi casa ya se me olvida, me lo tengo que estar recordando a cada rato, porque al ratito ya se me olvidó y ya quiero volver a tener la razón. Esa es una circunstancia humana, nos toca a todos, ¿no? Pero bueno, a base de trabajar, esta pareja que les digo, de Mariana y Eliseo, han ido aprendiendo a hacerse bilingües. Han ido esforzándose por aprender y reconocer el idioma del otro. Pero esto nos permite hacernos algunas preguntas. ¿Cuántas veces yo me pregunto cómo es mi comunicación? ¿Cuál es mi idioma? ¿En qué lenguaje le estoy transmitiendo un mensaje al otro? ¿Cuándo me comunico? ¿Qué tiempos ocupo para comunicarme con el otro? ¿Y para qué me comunico? En el ritmo cotidiano en el que vivimos, la verdad es que la realidad nos va alcanzando poco a poco. Y muchas veces no soy consciente de la forma en la que me comunico, no soy consciente de mis tonos emocionales, no soy consciente de mis ademanes, no soy consciente de mis miradas. Y entonces yo no podría describir cómo me comunico, pero el otro sí me ve y el otro me lo dice. Y entonces el otro me dice, es que estás enojada o estás alterada, ¿no? Y por supuesto que como yo no me veo, yo puedo decirle, no, 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 aquí el alterado eres tú y el enojado eres tú. Yo no. Eso créanme que lo escuchamos con tanta repetición y además lo afirmamos, ¿no? El otro es el enojado. Y si allí entra el tener la razón, bueno, aquello se vuelve difícil. Pero también es cierto que a veces, como en la pareja que les decía yo al principio, de Ana y Ernesto, en el momento en que Ana le dice a Ernesto, oye, tenemos que platicar, en ese momento a Ernesto ya se le cruzan los cables porque ya sabe que es la hora de las reclamaciones. Y por supuesto que no tiene ganas de platicar, ¿no? Pero además, como ellos tienen un ritmo muy acelerado de vida, entonces ella le dice, mira, vamos a platicar mientras cocinamos aquí lo que nos urge hacer, o mientras vamos en el coche a algún lugar, o mientras nos estamos arreglando en la mañana, o mientras los hijos están jugando por allí cerca. Y entonces estamos haciendo otras actividades y en ese momento queremos crear un espacio de comunicación. En ese espacio de comunicación difícilmente va a haber intimidad. ¿Por qué? Porque cada quien está poniéndole atención a otra cosa. Me parece muy difícil que podamos mantener la mirada sobre el otro mientras uno va manejando o mientras uno está picando la cebolla, porque va a ser una tragedia si lo hace en ese momento. Entonces, sí es importante buscar espacios, momentos, lugares, circunstancias que nos permitan y favorezcan
llegar a esa situación de intimidad y aceptación para comunicarnos. Algo sobre lo que podríamos reflexionar es cómo es mi comunicación. Mi comunicación puede ser pobre, puede ser torpe, puede ser defensiva, puede ser indirecta, puede ser inoportuna, puede ser imprudente, o puede ser abierta, puede ser franca, puede ser asertiva, a veces puede ser brutalmente honesta, puede ser congruente, puede ser sostenida, o puede ser a base de flashazos. Y me comunico hoy y se pasan 3 meses sin que yo te hable de mí. A veces escucho parejas que me dicen, no, nosotros tenemos muy buena comunicación. Platicamos y hablamos de cualquier cosa, cualquier tema podemos tocar. Y entonces yo les digo algo así como, oye, pues qué bueno, los felicito. A ver, tómense estos primeros 30 minutos para que hablen de ustedes, entre ustedes. Y lo que ocurre es que se hace un gran silencio. Porque la realidad es que somos buenos conversadores. Y entonces podemos hablar de fútbol, de política, de lo que ocurrió en la ciudad o de lo que me ocurrió en el trabajo, o podemos hablar de los compadres, de los vecinos, podemos hablar de los hijos, podemos hablar de otras personas, pero no hablamos de nosotros. Y entonces lo que ocurre es que somos buenos conversadores, pero hablar de nosotros entre nosotros se vuelve difícil, se vuelve complicado para muchísimas personas. Hay parejas que se pueden poner de acuerdo para temas prácticos o temas neutrales, así, rapidísimo. Se ponen de acuerdo y además lo llevan a cabo. Son un buen equipo para organizarse, para trabajar, y puede haber espacios donde eso ocurra de manera fácil. Pero cuando se trata de hablar de nosotros, entonces ya el panorama cambia, es diferente. Ya no somos tan capaces de manejar este lenguaje en el que yo me muestro y te enseño quién soy y qué pienso y construimos una intimidad. Déjenme hablarles de otra pareja. Esta pareja son Héctor y Elizabeth. Ellos vienen por una infidelidad y una infidelidad de ella. Por supuesto, él viene muy enojado, pero vienen porque los dos están interesados en recuperar la relación. Los dos saben que algo ha pasado en la relación de ellos, que se dio una infidelidad por parte de ella. Nada más que la atmósfera emocional entre ellos, hagan de cuenta que es como si llegaran cubiertos de una especie de nube negra, densa y pesada. No se miran, no se tocan, no voltean a verse, no se hablan entre sí, sino que los dos me hablan a mí. Y entonces podemos ver que allí hay una atmósfera emocional tensa, difícil, complicada, y que ellos han perdido este ejercicio de poder hablar de lo que les está ocurriendo. Él es el que más habla durante las sesiones y habla de todo el enojo y de toda la tristeza que siente y de todo lo que le ocurre con esta infidelidad. Ella habla menos, pero entre las cosas que sí le dice a él es que él ha estado muy ocupado en su trabajo y que no le pone atención a ella. Estuvimos trabajando con esto de la infidelidad más de 2 años. Hasta que un día, en una de las sesiones, él le dijo a ella,
ya sé quién es con el que me fuiste infiel. Y fue con tu exnovio, porque ella no le había querido decir quién era. Cuando él lo descubre y se lo dice, hagan de cuenta que la nube negra se desbarata, se disuelve, se deshace. Y entonces ella le empieza a decir que es cierto, que sí fue con él, y empieza a hablarle de cómo se sentía con él y cómo se sentía con el exnovio. En esa sesión, los dos terminaron llorando y abrazados, porque la verdad es que entre ellos hay el suficiente amor como para perdonarse esas circunstancias y aceptarse. Y entonces empieza a crearse un clima de intimidad entre ellos, de honestidad entre ellos. No fue fácil para ellos, puesto que nos tomó más de 2 años hacer eso. A partir de eso, no crean que ahí se terminó la terapia. No crean que ahí se resolvió todo. Por supuesto que no. Allí empezamos a profundizar en la terapia, porque allí empezaron a salir las heridas de los dos. Y allí es donde podemos empezar a trabajar con esas heridas y que ellos puedan conocer sus heridas y reconocer de qué manera uno toca el botón del otro. Pero se ha necesitado una atmósfera diferente para que eso se dé. En todas las familias, en una oficina de trabajo o en un espacio escolar, en cualquier lugar, podríamos preguntarnos cuál es la atmósfera emocional que tenemos aquí. ¿Qué atmósfera emocional respiramos? Porque cuando respiramos una atmósfera emocional tensa o agresiva, o una atmósfera en la que cualquier cosa que digas va a ser criticada, pues no somos capaces de crear, de abrir puertas de comunicación y de crear intimidad. Necesitamos una atmósfera de mayor aceptación, una atmósfera más ligera, más liviana, donde podamos acercarnos, equivocarnos y que no haya una tragedia en ello. Que sí hay consecuencias y que hay que enfrentarlas y que hay que corregir, claro que sí, pero eso no significa que la relación o el vínculo se destruya, como en el caso de esta pareja. La relación mejoró. A partir de eso, su relación de pareja ha encontrado otra vez puntos de intimidad y han desarrollado una capacidad de honestidad y de juego entre ellos, de divertirse, que antes no tenían. Pero eso se construye a partir de ese estado de intimidad. Vean, en todo esto que les he dicho, hemos tocado un punto importante. Para la comunicación, la escuchar es un elemento muy importante, pero hay que aprender a escuchar no solo las palabras, hay que escuchar los movimientos, los ademanes, la postura, como si pudiéramos desarrollar la habilidad de escuchar el alma del otro desde lo más profundo, escuchar no solo a su parte consciente, sino escuchar también a su parte inconsciente. Esa es una habilidad compleja, ¿eh? Por ejemplo, si volvemos a la imagen que yo les presenté en el inicio, estas parejas que están de espaldas uno con el otro, allí podríamos encontrar expresiones o comunicación de enojo o de tristeza. Y esa comunicación no está en las palabras, está en el lenguaje no verbal, en el cuerpo, en la mirada, en los tonos.
ahorita con la circunstancia que estamos viviendo del aislamiento y de la pandemia y que necesitamos usar el cubrebocas, hagan de cuenta que perdemos el contacto con las personas en una buena cantidad. ¿Por qué? Porque dejamos de verle la mitad del rostro a los demás. Eso tiene pues diferentes efectos dependiendo de las personas. Uno de estos efectos, como yo lo he visto, es que las personas que se han tenido que quedar en sus casas han pasado más tiempo con la pareja y con los hijos, tiempo que no tenían. Claro que también tienen que estar haciendo trabajo, entonces todas las actividades se han complicado en los espacios. Y entonces una persona decía, con este tiempo odio ahora el comedor de mi casa, quiero cambiar el comedor de mi casa. Y entonces cuando le preguntamos, oye, ¿a qué se debe el odio al comedor de tu casa? Dice, es que mira, antes el comedor era el lugar donde nos sentábamos, comíamos, nos reíamos, platicábamos. Pero ahora el comedor es el lugar para comer rápido, para quitar la mesa y para ponernos a trabajar, o para que los niños estudien, o para que cada quien haga sus actividades. Y entonces, ahora odia el comedor de su casa como una forma de decirnos o de expresar que quiere, que extraña los espacios de contacto que tenía. De esa manera, pues se van afectando nuestros espacios. Pero también tenemos personas que en este aislamiento han recuperado la intimidad en sus relaciones. Tenemos casos como de los dos lados. Hay personas que el conflicto se ha amplificado, ha crecido, se les ha colocado en la mitad de la sala y ya no pueden evitarlo. Y hay otras personas que han mejorado su relación con los demás, con los miembros de su familia, con la pareja y con los hijos, porque han escuchado de manera más clara y abierta lo que está ocurriendo en todos ellos. Desde este punto de vista, podríamos pensar que la comunicación es un ejercicio, es una experiencia que nos lleva a descubrir al otro y a descubrirme a mí. Y que eso nos permite crear un vínculo que sintamos que es lo suficientemente sólido y fuerte como para poder enfrentar todas las problemáticas que la vida nos pone en el camino, que pueden ser muchísimos. Claro que es un entrenamiento que requiere de desarrollar apertura interior y la capacidad de ir hacia el otro y de explorar su personalidad. Claro que lo primero que hay que hacer es mover todas las resistencias que podemos haber construido a lo largo de los años y de la interacción. Pero como estamos hablando de habilidades, estamos hablando de algo que se puede desarrollar, que está en proceso. Y entonces necesitamos práctica, pero la práctica tiene que ser algo consistente. La práctica tiene que ser de todos los días. Si nosotros tomamos un curso para aprender a manejar, esa semana del curso nos subimos todos los días al coche y vamos y venimos con el instructor recorriendo esta hermosa ciudad. Pero después del curso, yo dejo de subirme al coche, pues entonces voy a perder la práctica de estas habilidades. La comunicación es algo
que necesitamos estar ejercitando todos los días de nuestra vida en nuestras relaciones, la que sea. La práctica nos obliga a repetir una y otra y otra y otra vez los mismos temas, las mismas turbulencias, los mismos silencios, los mismos anhelos, las mismas quejas y las mismas incongruencias. ¿Hasta qué? Hasta que logramos descubrirnos en medio de todas estas situaciones y circunstancias. Y en la medida que vamos aceptándonos, vamos aceptando al otro. Claro que una de las situaciones que dificultan la comunicación son el no sentirnos escuchados o el no sentirnos entendidos. Podríamos ver si podemos hacer esta otra pregunta de cuántos de ustedes se han sentido no escuchados, no entendidos o mal interpretados por el otro cuando intentan comunicar algo íntimo o importante. Cuando hablamos de comunicar algo íntimo e importante, es cuando estamos tratando de mostrar quién soy al otro. Y entonces esos momentos se vuelven momentos de enriquecimiento para cualquier relación. A veces con los hijos cuesta trabajo enfocarlo desde esta luz, porque a veces lo que nos ocurre con los hijos nos lleva a convertir la comunicación en un monólogo. Y entonces les estamos diciendo y diciendo y diciendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo cosas a los hijos. Lo que yo creo que debería hacer o cómo debería pensarlo o cómo debería manejarlo. Todo el tiempo le estoy diciendo yo lo que pienso, pero pocas veces me siento a escucharlo, a saber qué piensa, cómo lo ve él. Y vean, en la respuesta tenemos un contundente 97% que se ha sentido no escuchado, no entendido y mal interpretado, contra un 3%. Es decir, esto significa que sí es una urgencia dedicarle tiempo a desarrollar habilidades a la comunicación, a la posibilidad de escuchar al otro. Vean, para comunicarnos con el otro es necesario mirarnos uno al otro, estar atentos a lo que el otro está diciendo, a lo que el otro quiere expresar. No hay manera de que yo escuche al otro, aunque le diga que sí, mientras yo estoy sentada atendiendo a una máquina. Y bueno, desgraciadamente, en nuestra sociedad, cada vez encontramos más escenas así. Escenas en donde la pareja está sentada frente a frente, ¿sí? Pero cada uno con su computadora. Y entonces, podemos estar interactuando, podemos decir que estamos juntos, podemos decir que nuestro tiempo es para el otro, pero en realidad no estamos ni escuchando ni atendiendo. En la otra imagen tenemos una familia en la que están escuchándose y están atendiendo la mayor parte de ellos al miembro que habla, al miembro de la familia que está hablando, que está diciendo algo.
Ojalá pudiéramos llegar a nuestras casas a que los ratos que estamos juntos no tengamos ni teléfonos, ni computadoras, ni televisiones, ni nada que nos pueda interrumpir. No sé qué tan factible sea eso, ¿verdad? Porque pues la tecnología ahora nos rebasa muchas veces, pero necesitamos esforzarnos para conseguir eso, para alcanzar ese nivel. Déjenme mostrarles o compartirles una frase de Jung. Jung dice que sin confrontarse a fondo con otra persona, a menudo es simplemente imposible desprenderse de las proyecciones infantiles. Es decir, si yo quiero trabajar por mí, por mi desarrollo, por mi madurez y por el desarrollo y la madurez de las personas con las que convivo, necesito dedicarle tiempo y atención por lo menos a una relación profunda e íntima en donde pueda yo trabajar toda mi memoria emocional que tiene que ver con las proyecciones infantiles, para poder conocerme y conocer al otro. Bueno, les comento 4 puntos importantes que a mí me parece que si se llevan esto, pues sería toda una riqueza que ustedes pueden tener de esta conferencia. 1, la comunicación no es un fin, es un medio para favorecer las relaciones. Eso no hay que perderlo de vista. No nos comunicamos por comunicarnos, nos comunicamos para mejorar nuestras relaciones, para profundizar nuestras relaciones. Número 2, cuando las personas se quejan de falta de comunicación, en realidad no se quejan de falta de palabras, sino de falta de intimidad, de falta de cercanía, de falta de compenetración. Y la intimidad requiere de confianza y aceptación. Esas dos son condiciones importantes para construir intimidad. Si no somos capaces de una atmósfera de confianza y aceptación, la intimidad no será algo que esté entre nosotros. Y claro, la aceptación requiere de no hacer juicios y críticas al otro, sino de tratar de conocerlo y comprender su herida para poder acercarnos. Nuestras heridas se pueden volver de oro si somos capaces de aprovechar la riqueza de la que podemos aprender de nosotros en las heridas. Muchas veces, pues claro, la herida duele y entonces tratamos de evitar que la herida sea rozada por cualquier comentario o ademán. Pero la verdad es que esa es una oportunidad de oro para conocerme y para sanar la herida. Si la herida está infectada, no va a cerrar. Necesitamos meternos en la herida, limpiar la herida desde adentro. Y eso ayudará a que cicatrice. Claro, no es un proceso fácil, es un proceso doloroso y requiere de mucho trabajo y valor, además de honestidad.
Y punto número 4, escuchar atentamente al otro no es solo cuestión de escuchar palabras. A veces, mientras estoy escuchando al otro, estoy pensando lo que yo le voy a contestar. En el momento en que yo me conecto con lo que le voy a decir, dejé de escuchar al otro. Y entonces se rompe la posibilidad de comunicación y de intimidad. Si yo soy capaz de darme cuenta de eso, entonces podría dar 2 pasos para atrás, olvidarme de lo que yo le voy a decir y con toda honestidad pedirle que me lo repita para entenderlo y escucharlo atentamente. Y tratar de decirle qué fue lo que yo entendí de lo que me está diciendo. Si me dice que no entendí, pues hay que repetirlo hasta que yo pueda entenderlo. Y después, claro, será necesario un momento de reflexión conmigo para que yo pueda decirle lo que quiero decirle y que él pueda escucharlo y decirme qué entendió. Solo así podríamos ir explorando estos malos entendidos. Pero es indispensable mirarnos a los ojos, sentarnos frente a frente, no tener distracciones, que no nos esté sonando el celular, porque entonces ya vamos a pensar en el celular y no en el otro. Estos son puntos que a mí me parecen importantes y que pueden ser de utilidad para que pongamos a ejercitarnos en este proceso de la comunicación. Y permítanme hacerles 4 sugerencias, bueno, 3 sugerencias y un comentario. La primera sugerencia, puedes observar y mejorar tu habilidad para escuchar a las personas si pones atención en los siguientes puntos. Sentarnos frente a frente, mirar al otro a los ojos, poner atención a sus palabras y a su lenguaje corporal y tratar de tomar conciencia de las veces en las que me distraigo y me separo del otro para volver a reconectar con él y volver a tratar de escucharlo. Desde luego que no es un ejercicio fácil, es un ejercicio complicado, ¿eh? Suena fácil, pero estarlo haciendo allí cuando me muero de ganas de decirle algo, no está fácil. Y es un ejercicio que requiere de intentarlo todos los días, un día y al otro también. Otra sugerencia que les hago. Procura comunicar tus pensamientos y sentimientos de la manera más clara, abierta y directa que te sea posible. Y pon atención en cómo te sientes al hacerlo. ¿Qué es lo que a mí me está ocurriendo mientras yo trato de hacer este tipo de comunicación? Habla de mí y me permite conocerme y explorarme. Y una tercera sugerencia, un ritual de comunicación. Pero antes de hablarles del ritual de comunicación, vamos a hacer una última exploración en el grupo. La cuarta pregunta. ¿Cuánto tiempo, nada más levantando su manita, quiénes le dedican un tiempo y un lugar especial a la comunicación en sus relaciones más importantes? Un tiempo y un lugar especial, es decir, tiempo dedicado para la comunicación, para decirte estas cosas importantes y no cualquier lugar.
un lugar especial, un lugar para nosotros, un lugar en el que tú y yo podemos tener esta comunicación. Mientras esperamos sus respuestas, les voy hablando de lo que es un ritual de comunicación. Esto es algo que yo utilizo como sugerencia para muchísimas parejas. No es algo nuevo para las parejas, en realidad. No es nuevo ni es algo fuera de lo común. En realidad, un ritual de comunicación es como volver a traer al presente un ritual de comunicación que teníamos cuando éramos novios. Vean, aquí tenemos ya la respuesta de nuestro auditorio. Y tenemos un 66% que le dedica tiempo y un lugar especial a la comunicación y un 34% que no lo hace así. Quiere decir que la sugerencia de un ritual de comunicación es algo que puede ser de ayuda. Vean, cuando éramos novios, le dedicábamos muchísimo tiempo a estar juntos y además a pasarlo en un lugar que nos gustaba a los dos. Y le dedicábamos tiempo a hablar única y exclusivamente de ti y de mí. Los demás no nos interesaban. Claro, el noviazgo se acaba y empezamos con la vida cotidiana y la realidad nos cae encima. Y entonces perdemos esta práctica. Busquen ustedes un lugar neutral, un lugar en el que los dos se sientan cómodos, en el que los dos se sientan contentos de llevar a cabo este ritual. Busquen que no sea el lugar donde ustedes discuten, busquen un lugar agradable donde los dos estén cómodos. Dediquen un tiempo establecido. Si es media hora está bien, si es una hora está mejor. Pero que ese tiempo establecido se cumpla, no lo cambien, no le den lugar a otras cosas que surgieron en la semana. Dediquen ese tiempo, hagan una cita y dedíquenle ese tiempo a su comunicación. Quiten todas las interrupciones. Celulares, televisión, niños, la familia, el trabajo, lo que sea. Quiten las interrupciones. Y dedíquenle ese tiempo a hablar de ustedes y a mejorar de esa manera su sistema de comunicación. Claro que requiere de una decisión de cada uno de mejorar nuestro sistema de comunicación, pero también requiere de valor, porque miren, el ejercicio suena fácil, pero yo sé que las primeras veces que lo hagan, van a empezar a hablar de los temas difíciles, espinosos, desagradables y de lo que no querían hablar. No piensen que este ritual de comunicación es para hablar de las cosas agradables. No, es para hablar de todo. Va a haber veces que podamos hablar de cosas agradables, de cómo nos sentimos cercanos, pero va a haber veces que vamos a acabar discutiendo y eso también es parte de la relación y también es importante de que lo comuniquemos y hablemos de cómo estamos en ese sentido. Procuren hacer este ritual de comunicación por lo menos una vez a la semana. Porque esto es un ejercicio y todo ejercicio que nos ayuda a desarrollar una habilidad necesita práctica consistente. Si lo hacen una vez y luego lo repiten en 6 meses, eso no es práctica consistente. ¿No? ¿Por qué? Porque pueden decir, es que no me nace estar aquí sentada contigo, si no es cuestión de que nos nazca, es cuestión de decisión y de estar honestamente tratando y esforzándonos de mejorar nuestro vínculo. Claro que va a haber veces que pensemos, yo ya no quiero hacer este ejercicio y ya me quiero ir. Es mejor que se lo digas al otro a que sabotees la siguiente cita.
tratemos de ser pacientes con nosotros mismos. Dense el tiempo para ir mejorando y para ir comunicándose de una manera más adecuada, que favorezca la intimidad entre ustedes. Santa Teresa de Jesús decía que la paciencia todo lo alcanza. Y la paciencia se requiere un día sí y al otro también. Y yo creo que en esta sociedad en la que vivimos con tantas carreras y tantas presiones, la paciencia es algo que nos vendría bien. Permítanme terminar mi participación para que podamos tener como una interacción de preguntas y respuestas con recordándoles esta frase de Jung. Si no somos capaces de tener por lo menos un vínculo íntimo, trascendente y significativo, no tendremos la posibilidad de trabajar con nuestras proyecciones infantiles y perdemos la oportunidad de madurar y de crecer. Claro que requiere valor, pero el enriquecimiento que nos dará ese ejercicio, créanme, es oro molido si logramos dedicarle tiempo a todo este proceso de la comunicación. Son habilidades, trabajemos para desarrollarlas. Muchas gracias. Yo creo que pasamos a las preguntas. Claro que sí, maestra Berta, muchísimas gracias por la exposición. Tenemos una cantidad muy grande de preguntas, las hemos afortunadamente, con el apoyo de Angélica, hemos logrado sistematizarlas y las vamos a realizar en bloques de 3 preguntas para que podamos dar salida a la mayor cantidad de ellas, si está usted de acuerdo. Muy bien, perfecto. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, Néstor Abdías Magadán nos pregunta, ¿de qué manera puedo tener un mejor manejo de mi comunicación corporal? Por otro lado, Connie Valverde nos pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes que las personas cometemos al hablar con otra persona y que impiden que nuestro mensaje se entienda como realmente deseamos? Y la tercera pregunta de Jesús Lorenzo Sainz es, ¿cómo lograr mantener el equilibrio emocional después de tantos días de confinamiento en las que el uso y abuso de las conferencias y videoclases nos tiene en esta situación? Ok, muy bien. A ver, la primera, ¿me la puedes repetir, por favor, Alex? Con todo gusto, maestra. ¿De qué manera puedo tener un mejor manejo de mi comunicación corporal? Ok, miren, en lo que toca a la comunicación corporal, esta expresión está ligada a los aspectos más inconscientes de nosotros. En realidad, nosotros podemos mentir o fingir o cambiar las circunstancias con las palabras, pero nuestro lenguaje corporal dice la verdad, no engaña. No hay manera de que nosotros podamos controlarlo. Es por ello que muchas veces los niños se acercan a su mamá y le dicen cosas así como, mami, ¿por qué estás triste? Y la mamá que no quiere que su hijo se entere que está triste, le responde algo así como, ay, mijita, no estoy triste. Bueno, a ver, el niño lo está diciendo porque lo está captando en el lenguaje corporal. Si tú le dices que no estás triste, pero el lenguaje corporal es de tristeza, entonces lo que ocurre en el niño es que se crea una división y dice, ah, caray, yo la percibí de una manera y me equivoqué. Quiere decir que tengo alguna antena descompuesta y entonces no estoy captando bien el mensaje no verbal. Es más útil que los niños reconozcan y vean y sepan que sí están captando adecuadamente.
En ese sentido, no podríamos decir que hay un lenguaje corporal adecuado o un lenguaje corporal equivocado. El lenguaje corporal es el que es, hay lo que hay. Y lo más importante sería que yo pueda reconocer cómo estoy y cómo se transmite ese estar en mi lenguaje corporal. Eso pienso yo que sería más ayudador que tratar de plantear un lenguaje corporal de acuerdo a lo que yo quiero transmitir, ¿no? Bien, la segunda pregunta tenía que ver. ¿Cuáles son los errores más comunes que las personas cometemos al hablar con otra persona y que impiden que nuestro mensaje se entienda como realmente deseamos? Miren, allí yo creo que habría que partir de la base de que si estamos hablando lenguajes diferentes, va a haber interferencias. Eso no tiene remedio, salvo que estemos hablando con una persona que es bilingüe. Pero si yo utilizo el idioma del sentimiento y el otro utiliza el idioma del pensamiento, pues lo más probable es que haya interferencia. Me parece más importante reconocer cuál es mi idioma y cuál es el idioma del otro. En el 90% de las parejas, y eso para no exagerar, ¿verdad? Pero en el 90% de las parejas, entre pensamiento y sentimiento, el lenguaje de uno es el pensamiento y el lenguaje del otro es el sentimiento. O sea, el 90% de las parejas utilizan lenguajes opuestos. Entonces, el trabajo está allí en tratar de reconocer cuál es mi idioma y cuál es el idioma del otro y tratar de volvernos bilingües. Ese es el esfuerzo que habría que hacer, ¿no? Y la tercera pregunta. ¿Cómo lograr mantener el equilibrio emocional después de tantos días de confinamiento? Miren, es difícil mantener el equilibrio emocional con el tiempo del confinamiento. Yo creo que lo que puede ayudar o lo que ha ayudado a muchas personas es hablar de cómo están y cómo se sienten. Porque lo que no ponemos en palabras lo actuamos. Si yo soy capaz de decir que estoy enojada, va a ser casi imposible que yo le lance un cuchillo a alguien. Pero si no lo digo, voy a estar aventando platos o aventando las sillas o dando portazos, porque estoy actuando lo que siento. La mejor recomendación que yo podría dar es verbalízalo, háblalo con alguien. Si no puedes hablarlo con las personas con las que estás, busca ayuda externa. Busca a alguien que te pueda escuchar de manera presencial o vía línea, vía esta comunicación tecnológica, pero ponlo en palabras. Esa es la mejor recomendación que yo creo que puedo dar para evitar las manifestaciones y la desorganización en esta expresión emocional, el desequilibrio. Gracias, maestra. Tenemos aquí un comentario de José Fermín que nos comenta: buen día, me llamó la atención lo siguiente, la comunicación puede ser brutalmente honesta. ¿Podría ampliar esa declaración? Sí, hay personas que dicen, como yo soy muy honesta, te tengo que decir lo que pienso. Y entonces dicen lo que piensan sin considerar si es el lugar adecuado, si es el momento adecuado y sobre todo si la otra persona está preparada y en posibilidad de escucharlo y de asimilarlo en ese momento, ¿no? Pero muchas veces, como yo tengo necesidad de decirlo, pues te lo digo y a ver qué haces con eso. Eso genera también algunos desajustes. A eso me refería yo. Muchas gracias, maestra. Otra pregunta de Eddie Molina es: ¿cómo puedo retroalimentar al otro sobre sí mismo sin atribuirle mis propias problemáticas y sin faltarle el respeto? Es decir, ¿cómo comunicar sin violentar? Ok. Mira, esta pregunta me parece muy interesante y muy importante, porque requiere de una habilidad
a la que no estamos acostumbrados. Digamos, si yo soy capaz de hacerle una descripción de lo que hace o dice, sin juicios, sin críticas, sin que haya una palabra o un ademán o una connotación en donde yo envíe el mensaje y estás mal, entonces sería una comunicación descriptiva fenoménicamente, es decir, describo el fenómeno que vi. Algo así como me doy cuenta que cuando hablamos del tema de tu mamá, levantas la voz y creo que algo te está ocurriendo y pienso que te estás enojando. Y a mí lo que me ocurre es que me altero. Eso podría no tener juicio y eso podría favorecer el nivel de la comunicación. Diferente a decirle algo así como no podemos hablar de nada porque luego te enojas y entonces dejas de escucharme y entonces, como siempre, no hay forma de comunicarnos contigo porque pues tú eres cerrado, ¿no? Pues allí hay un chorro de juicios y de críticas. Esa comunicación no ayuda, ¿no? Es un ejercicio difícil de llevar a cabo, ¿eh? Hay que aprenderlo. Muchas gracias, maestra. Vamos a pasar al siguiente bloque que tiene que ver con preguntas relacionadas con la comunicación general con el otro. Okay. José Velázquez pregunta, ¿cómo puedo ayudar a entender a una persona que está en crisis emocional y está aislada en silencio sin lastimarla más? ¿Cómo puedo ayudarle a comprender que está así o a sacarla de allí? No entiendo muy bien hacia dónde va la pregunta. Sí, fue el texto que nos compartió José Velázquez, si nos podría apoyar reestructurando su pregunta mientras pasamos con el siguiente cuestionamiento, por favor. Sí. Jaime Cabrera pregunta, ¿qué hacer cuando la otra persona no quiere o no tiene el interés de hablar? Bueno, en esas circunstancias suelen ser bastante comunes. Uno de los dos a veces no quiere o no está en posibilidades de hablar. Probablemente hay enojo, resentimiento o una tristeza, una depresión. Allí habría que buscar a veces ayuda o dejar abierta la posibilidad. Algo así como, yo quisiera saber qué te está ocurriendo. Cuando tú creas que estás en posibilidad de decírmelo, yo estoy aquí, dispuesto a escuchar, ¿no? Como abrir un canal o una puerta. Perseguir a las personas con que tenemos que hablar y tenemos que hablar y tenemos que hablar, no ayuda mucho, ¿eh? Más bien necesitamos ser pacientes y darle espacio al otro a que en el momento que pueda decirnos algo, nos lo diga. En todo caso, podría decirle, ¿cómo me siento yo cuando te veo así? Yo te comunico cómo me siento cuando tú te pones así. Y eso podría abrir una puerta. Muchas gracias, maestra. Leila Chávez pregunta, ¿cómo debe ser la tonalidad de hablar con los jefes cuando nos llaman la atención o cuando no nos escuchan al tratar de explicar cómo mejorar ciertas formas de trabajo? Ok, mira, como se trata de una interacción entre dos personas, pues vuelve a ser importante esta comunicación de descripción fenoménica, tratando de plantear la circunstancia del trabajo que yo quiero comunicarle, que es cómo lo veo yo, cómo lo percibo yo y cómo yo, que soy la que está junto a las personas en el trabajo, le puedo transmitir qué es lo que está ocurriendo y qué podría ayudar, qué podría ser mejor, qué podría ser más favorecedor, pero tratando de que sea con esta descripción fenoménica, sin juicios y sin crítica. Claro que lo otro que aquí cabría preguntarnos es si
hay una afectación emocional en este vínculo con el jefe, entonces yo necesito revisar en mí qué cosas, qué áreas, qué heridas emocionales en mí tienen que ver con este jefe. En realidad, ahorita recuerdo, estoy trabajando con una joven de 24 años que renunció a su trabajo precisamente porque se paralizaba cuando el jefe le llamaba la atención y dejaba de poder expresarse y decir qué era lo que estaba haciendo o de corregir lo que estaba haciendo de manera inadecuada. Y con el trabajo que hemos estado haciendo, lo que ella ha ido descubriendo es que ese jefe, como otro tipo de jefe que es como este que ella tuvo, le recuerda la figura del padre. Y entonces nos hemos dedicado a trabajar con la relación con su papá y eso ha mejorado de manera natural la relación con el jefe. Entonces a veces también tendríamos que trabajar con cosas de nosotros, ¿no? Como una oportunidad. Espero que esto responda a la pregunta de esta Muchas gracias, maestra. Sí, por su parte, Yaira Domínguez nos pregunta, ¿qué sugerencias nos puede aportar para llegar a un nivel de comunicación más profundo? ¿Cuál sería la técnica o consejo que podría darnos para crear un mismo lenguaje y cómo lograr que la persona tenga una actitud de apertura para crear un vínculo? Ok, bueno, a mí me parece que la mejor herramienta para abrir caminos de comunicación es esto que les dije del ritual de comunicación. Llevarla a cabo y ensayarla suficientes veces, eso va a abrir caminos de comunicación. Ahora, que los dos hablemos el mismo lenguaje, pues eso puede tomar un trabajo como de entre 10 o 20 años de la relación. ¿Por qué? Porque no es tan fácil valorar el lenguaje del otro, conocerlo y hablarlo. Yo conozco mi lenguaje y le doy peso y valor a mi lenguaje. Y el otro conoce el suyo. Pero que yo me vuelva bilingüe requiere de por lo menos 10 años de convivencia con el que habla el idioma contrario para que yo pueda ir comprendiendo ese otro idioma, ¿no? Digamos, miren, por ejemplo, trabajé con una pareja en donde era justamente esta la habilidad que estábamos, de la que estábamos hablando en las sesiones de terapia. Y entonces, algo que ella le reclamaba a él era que él era casi como una piedra de insensible y que no era capaz de captar el estado emocional de las personas y que menos el de ella, ¿no? Por supuesto. Y entonces llegó el día en que fueron juntos a un velorio. Y cuando a él le tocó el lugar de dar el pésame, lo que él dijo fue muchas felicidades. En lugar de cómo lo siento o lo lamento, lo que él dijo fue muchas felicidades. Y entonces, este es un ejemplo que nos deja ver que cuando estamos tratando de ensayar el lenguaje del otro, en circunstancias difíciles que no conocemos o que no es nuestro idioma preferido, pues podemos ser bastante torpes y que eso requiere de tiempo para ensayarlo, mucho tiempo. La paciencia aquí se vuelve importante, pero poder decir y reconocer, el primer paso es reconocer, hablamos idiomas diferentes. Y cada vez que nos comunicamos, yo hablo chino y tú hablas japonés, son diferentes. Necesitamos dedicarle tiempo a eso, ¿no? Muchas gracias, maestra. Miguel Cortés pregunta, ¿cómo podemos comunicarnos cuando nuestro jefe cree que siempre tiene la razón? Pues mira, allí lo que tú puedes hacer es decirle de la manera más objetiva lo que tú piensas. Pero muchas veces lo que ocurre
es que el jefe está en una posición en la que tiene una visión más panorámica que la que yo tengo en mi posición. Y hay cosas que yo no alcanzo a ver que el jefe sí ve. Entonces también es importante que yo confíe en mi jefe, que confíe en el sentido de que si se equivoca, corrige el rumbo y que él tiene una visión más amplia que yo. Eso a veces ayuda para que pues dejemos de discutir o de pelear con el jefe, porque nuestras posiciones son diferentes y él ve otras cosas que yo no veo. ¿Sí? Gracias, maestra. Tenemos otra pregunta de Agripina Moreno. Dice, en una relación laboral, ¿cómo se puede comunicar nuestras necesidades, intereses y sentimientos si hay una relación asimétrica y la otra parte solo ve por los intereses de la empresa y no por la de sus empleados? Además, si intentas comunicarlo, empiezan las amenazas sobre la permanencia en tu trabajo. ¿Qué me puede aconsejar? Bueno, yo volvería al consejo que di hace ratito. Busca un espacio en donde tú puedas hablar de cómo te sientes, porque evidentemente la persona se siente mal, se siente no escuchada y se siente no vista y no considerada. Entonces, eso es importante que yo pueda trabajarlo conmigo, porque efectivamente, pues la relación entre jefe y subordinado no es una relación paralela como lo es una relación de pareja. Entonces, hay cosas que son grados de intimidad que no se pueden llegar a tener en esas circunstancias, pero ojalá que pudiéndolo trabajar con ella misma, pueda hacer algo con lo que le está ocurriendo y pueda como separar lo que es emocional que tiene que ver conmigo y lo que es objetivo que tiene que ver con el trabajo. Eso ayuda, ¿no? Y a veces no es tan fácil hacer la separación entre lo que es objetivo y lo que es subjetivo. Muchas veces nuestras comunicaciones tienen revuelto lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Gracias, maestra. Vamos a pasar a nuestro tercer y último bloque de preguntas que están relacionadas con las formas de comunicación con la pareja y la familia. Sandra Bedoya pregunta, ¿cómo se logra tener una buena comunicación con la pareja sin tener que acudir a un terapeuta? Pues van a tener que esforzarse mucho, van a tener que dedicarle tiempo, energía, esfuerzo y pues si tienen la disposición, que hagan su ritual de comunicación por lo menos una vez a la semana. Digamos que el ritual de comunicación podría ser como un formato parecido a lo que ocurre en las sesiones de terapia. Claro, la diferencia es que en las sesiones de terapia está el terapeuta, en el ritual de comunicación no. Pero si quieren intentarlo, a mí me parece muy valioso, pero entonces que le dediquen esfuerzo, tiempo. Y si llegan a sentir que se atoran, pues busquen ayuda, que no está de más. El problema de comunicación en las parejas casi siempre se da en los inicios de la relación, de la convivencia juntos. Y a veces puede durar hasta 2 o 3 décadas porque no se ha resuelto en los primeros años. Pero si desarrollamos un buen sistema de comunicación, vamos a ser más capaces de enfrentar y de manejar los conflictos, los que se van a presentar más adelante. Muchas gracias, maestra. Tenemos otra pregunta de Juan Carlos Carmona Castillo que dice, ¿cuál sería la forma más adecuada para romper los obstáculos para hablar entre pareja sobre nosotros mismos? Bueno, lo primero que se requiere es que los dos quieran romper los obstáculos. También se requiere que estén dispuestos, es decir, que tengan el valor de enfrentar lo que van a recibir de información del otro, porque van a recibir una retroinformación complicada, compleja. A veces no nos esperamos lo que la pareja nos dice,
Estamos pensando que nos va a contestar una cosa y lo que nos dice nos cae de sorpresa. Entonces tenemos que estar dispuestos y abiertos a escuchar lo que el otro dice. Desarrollen también una actitud de reflexionar antes de contestar. Ya sé que para muchas personas que son impulsivas, esto va a ser difícil, pero traten, esfuércense por antes de decirle algo, dejen estar un poco eso que están sintiendo y eso que están pensando, para que puedan decirle lo que tienen que decir. Pero también consideren que en la relación de pareja ocurre lo que necesita ocurrir. Puede que no me guste la mayor parte de las veces, pero la relación de pareja, desde lo inconsciente, está bien diseñada. Y entonces ocurren las cosas que necesitamos que ocurran para que aprendamos. Lo que tenemos que tener es disposición para aprender, en lugar de querer sacar las cosas que no nos gustan de la relación, ¿no? Eso sería quedarse con los obstáculos. Es bastante complejo, ¿eh? No crean que es así como fácil de poner en unas cuantas palabras. Es un sistema muy complejo, ¿no? Pero pues ojalá que esto les sea de utilidad. Muchas gracias, maestra. También tenemos preguntas de las personas que nos ven por Facebook Live. La usuaria con el hashtag FlorFlorecita pregunta, ¿sería importante practicar las habilidades de comunicación con los niños? Sí, claro, por supuesto. Claro que sí. Lo primero que hay que hacer con los niños es conocerlos. Y con conocerlos me refiero a tratar de reconocer cuál es su lenguaje, desde dónde mira él. Y si lo hacemos con los niños de manera natural tienden a ser claros y abiertos en su comunicación. Dicen lo que piensan la mayor parte de los niños. El problema es que a veces los adultos no estamos preparados para las respuestas que nos dan y como nos tambalean, mejor los callamos. Pero si buscamos un espacio familiar en donde le permitimos a los niños decir lo que sienten y lo que piensan y los escuchamos y les decimos lo que yo siento y lo que yo pienso, estamos creando y generando intimidad en la familia. En la medida que nuestros hijos confían en nosotros para decirnos lo que piensan y lo que sienten, estaremos evitando trastornos en ellos en la adolescencia, que pierdan el sentido de vida, que caigan en adicciones o en pandillerismos. Eso se puede evitar si tenemos espacios de intimidad con ellos, si los conocemos y si los escuchamos y les permitimos que se comuniquen con nosotros. Cosa diferente a que nos falten al respeto, ¿eh? No es así como de que pueda decirle, no somos amigos y no puedes decirme lo que quieras en el tono que quieras. Somos papá y mamá con hijos. Y sí hay también una relación diferente. ¿No? Gracias, maestra. César Alberto Tapia Galvez pregunta, ¿cómo podemos lograr una comunicación efectiva? Por ejemplo, en situaciones de aula, soy docente y mis grupos son muy ricos en personalidades y estilos de comunicación. Claro. Eso es para mí encantador, porque el grupo tiene una sabiduría y una riqueza extraordinaria. Y la docencia nos da la posibilidad de tratar de conocer a nuestros alumnos. Claro que tenemos un tiempo limitado porque es en el curso de un ciclo escolar que tenemos esa oportunidad. Si nosotros como maestros somos capaces de establecer un vínculo, una relación con cada uno de ellos, aunque sean muchísimos y muy diferentes, si nos relacionamos con cada uno de ellos y le hacemos saber que yo me intereso por ti como persona,
lo más probable es que los niños mejoren en el proceso de aprendizaje. Es decir, los cambios en las personas se dan en la medida que tenemos una relación profunda e íntima. Lo que ayuda, lo que nos hace madurar y cambiar es la relación. Ese es un sistema de ayuda. Y entonces, ser maestro, ser profesor, es, creo yo, de las profesiones de ayuda más importantes. Y creo que se han dejado de lado en nuestra sociedad y habría que darles lugar, ¿no? Creo que el hecho de que sean tan diferentes los alumnos, si nosotros somos capaces de reunir al grupo y de que vayan aprendiendo a escuchar las diferencias y a reconocer las diferencias sin que eso signifique que uno tiene más razón que el otro, eso sería muy ayudador para los niños, para que aprendan a respetar la diferencia, a reconocerla y a respetarla. Sobre las diferencias, voy a hablar en la siguiente conferencia, por si les interesa incorporarse la siguiente semana. Vamos a dedicarle un buen espacio a hablar de las diferencias y de qué hacer con ellas. Muchas gracias, maestra, y también muchísimas gracias por la invitación. Les recordamos que la próxima semana también vamos a tener una videoconferencia en el mismo horario. Les estaremos haciendo llegar la información correspondiente. Por su parte, Benito González pregunta, ¿cómo se puede tener una sana comunicación en familia cuando generalmente toda su comunicación es tóxica y negativa entre todos? Bueno, no sé a qué se refiere con tóxica. Yo me imagino que cuando habla de negativa quiere decir que la comunicación tiene más que ver con juicios y críticas o con comentarios de devaluación o de no valoración de lo que dicen los demás, ¿no? Si, si todos están contaminados de eso, de hacer juicios y críticas, el trabajo es titánico, pero deseable, importante. Y entonces, como granito de arena, habría que empezar primero por mí a tratar de establecer comunicaciones sin juicios y sin críticas. Si yo soy capaz de estarlo haciendo consistentemente, probablemente vaya generándose un contagio hacia todos los demás miembros de la familia, ¿no? Va a tomar tiempo, va a ser difícil, pero me parece muy importante empezar a hacerlo. Gracias, maestra. Para cerrar nuestro ciclo de preguntas y respuestas, nos pregunta Flor Belén Pérez Robles si nos podría compartir bibliografía o recomendar para mejorar nuestra comunicación, por favor. Ok, claro que sí. Mira, un libro que puedo recomendarles es un libro que se llama Las parejas, el juego de los opuestos. Es un libro del maestro Luis José Ubando Fernández. Es un libro que tenemos editado aquí en el instituto y lo tenemos aquí a la disposición de las personas. También tenemos un libro que se llama Te amaré en silencio, que también habla de los diferentes idiomas que existen entre las parejas y entre las personas. También es un libro del maestro Luis José Ubando Fernández y también lo tenemos aquí en el instituto. Si les puedo dar mi correo para que se comuniquen conmigo a través de mi correo y pueda yo hacerles llegar el libro que les interese. Por favor, maestra. Mi correo es Berta sin H, Berta-Obregón @yahoo.com.mx. Berta-Obregón @yahoo.com.mx.
Ujú. Gracias, maestra. En este momento también compartimos su correo por el chat de la aplicación de Zoom Ok. y queremos agradecerle por el tiempo, por la exposición y por esta sesión de preguntas y respuestas. Y a continuación voy a ceder la palabra a Guillermina Guevara García, coordinadora del programa de prevención de la violencia de la Fundación Carlos Slim. Adelante. Hola, muy buenas tardes. A nombre del programa de prevención de la violencia de la Fundación Carlos Slim, nuestro más profundo agradecimiento a la maestra Berta Obregón por su excelente conferencia en donde nos invita a construir una verdadera comunicación con el otro, con una misma y con las otras personas, y a trabajar seriamente en el proceso de escucharnos, a crear intimidad. Se dice fácil, pero me parece que es un trabajo que requiere de una disposición y que en estos momentos es importante, me parece fundamental iniciar este trabajo que sí es arduo, y me parece que hemos estado viviendo en un tiempo en donde lo arduo ha sido como el trabajo que requiere trabajo, permítanmelo decir así, ha sido desacreditado, pero hoy más que nunca se requiere que volvamos a valorar esta construcción. Desde el programa, con este ciclo de 4 conferencias, buscamos fortalecer las capacidades personales desde el ámbito de lo privado para impactar en el ámbito social y laboral como un mecanismo para prevenir la violencia. Maestra, muchísimas gracias por su conferencia. Estamos muy orgullosos de empezar este trabajo de abajo para arriba, de lo personal a lo social, como una aportación en el programa de prevención de violencia. Gracias a todos los participantes que están del otro lado, gracias al equipo de la Fundación, gracias al equipo del Instituto, de la pareja que hicieron posible, gracias Cris, pero sobre todo, gracias a las personas, gracias Ebda, gracias Alex, y gracias a todos los participantes en los estados y municipios que se han empezado a interesar por tocar estos temas que muy seguramente empezarán a hacer la diferencia. Un abrazo y muchas gracias a todos. Gracias, querida maestra. Gracias, Cris. Muchas gracias. Gracias, Guille.